Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero y deseo que estén muy bien. Vamos a trabajar el día de hoy con datos agrupados. Esto es, vamos a determinar las medidas de tendencia central. Ya saben, eh, media aritmética, que viene siendo el promedio, la moda, la mediana. Para ello vamos a ejemplificar aplicando y resolviendo paso a paso de acuerdo al ejercicio y, y obviamente agrupando los datos. Vamos para allá. Tenemos esta serie de datos, me dice aquí, analizar y contestar lo que se pide con los siguientes datos, que son puntos acumulados en unas actividades en un grupo de 57 alumnos. Ujú. Vamos a llenar una tabla como estas. Va a depender los números de intervalos, va a depender de los datos que estemos trabajando. La tabulación quizás ya no sea necesaria cuando podemos ir contando rápidamente los datos según el intervalo. Y a lo demás, pues lo iremos comentando. ¿Estamos? Eh, Debemos de recordar, importantísimo, vamos a recordar las fórmulas para los datos agrupados, aunque ya las conocemos, de alguna manera, pero ojo, es importante que vayamos determinando paso a pasito cada uno de esos detalles. El rango, recuerden, es el dato mayor menos el dato menor, eso quiere decir mayúscula y minúscula. La amplitud del intervalo, la amplitud del intervalo? Pues es dividir el rango que hemos obtenido, o sea, el espacio que hay entre un dato y otro, de mayor y menor, entre el número de intervalos. Ojo, aquí el número de intervalos lo estoy poniendo en negrita. ¿Por qué? Porque eso propiamente no hay una fórmula, no hay una fórmula preestablecida, aunque pudiéramos llevar a cabo eh, una idea, ¿no? Pero entonces lo más conveniente en este caso, como tenemos más de 50 datos, es donde ya aplicamos los datos agrupados. De lo contrario, pues pudiéramos trabajarlos en forma separada, ¿no? De ahí viene el número de intervalos. Pueden ser de 5, 6, 7, así sucesivamente hasta, no sé, unos 15. Ajá. Luego tenemos la media aritmética. ¿Qué significa esto? Que es la suma del producto del punto medio por las frecuencias dividida esta suma entre el total de elementos. Ajá. Luego tenemos la mediana. La mediana, ¿qué quiere decir esto? Eh, Trato de ser lo más específico para que no tengamos problema. Esto se lee límite inferior. El límite inferior es el que encontramos al principio de nuestro, eh, nuestra amplitud, de intervalo, ¿de acuerdo? Más, ojo, más el promedio, ojo, o sea, el término central, el promedio de el número de datos. Ajá, o sea, el punto medio. ¿De acuerdo? Luego, menos la frecuencia acumulada, ojo, frecuencia acumulada del intervalo anterior. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Y luego, entre la frecuencia del intervalo, o sea, del intervalo que estemos hablando. Recuerden, la mediana es el dato que se encuentra a la mitad de los datos ordenados. Por lo tanto, como aquí vamos a estar hablando de datos agrupados en intervalos, pues vamos a buscar el intervalo que se encuentre a la mitad de de dicho número, ¿de acuerdo? Aquí, sugerencia, antes de que se me olvide, sugerencia, el número de intervalos generalmente, así como la amplitud del intervalo, hay que buscar que sea impar. ¿Por qué? Porque de esa manera me va a permitir manejar quizás un poquito más rápido mis datos, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Y la amplitud del intervalo, precisamente es lo que ahorita les decía, es lo que obtenemos aquí. Esta fórmula es únicamente para darnos una idea. ¿Por qué? Porque podemos ampliar o quitar o disminuir pues el número de intervalos que vayamos obteniendo, ¿vale? La moda es ojo, la moda es el dato que más se repite. En este caso, vamos a buscar el intervalo que tiene más
frecuencias, ¿de acuerdo? A partir de ahí entonces tenemos que vamos a tener el límite inferior más, ojo, más este producto. Bueno, no producto, cociente, perdón, más este cociente. ¿Cómo se forma ese cociente? Ojo, frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior. Ajá, intervalo anterior. Luego, entre dos veces la frecuencia del intervalo. O sea, multiplicar esta cantidad que tenemos aquí, aquí la vamos a multiplicar dos veces. Luego vamos a restarle la frecuencia del intervalo anterior y también le vamos a restar la frecuencia del intervalo siguiente. Ajá, entonces no está tan enredado, pero ponemos atención, ¿de acuerdo? Entonces, no está por demás, ojo, no está por demás poner las acotaciones que aquí les manejo. Ajá, ¿qué quiere decir esto? Bueno, acotaciones es qué significado tiene cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Aquí es frecuencia del intervalo anterior, frecuencia del intervalo siguiente, límite inferior del intervalo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces esto lo pueden ir anotando por ahí para que tengamos idea y noción y no nos perdamos tanto, ¿vale? Ok. Tenemos entonces aquí nuestros datos, ¿de acuerdo? Eh, Posiblemente en algunos casos ya nos den la tabla completa, ajá, ya nada más nosotros pues hay que trabajar completando la tablita, pero en este caso me están dando los datos a todos regados, ajá. Entonces, recordamos las fórmulas que tenemos, qué es lo que vamos a hacer eh, para ir resolviendo esta parte, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a ir a una tabla como esta. ¿Por qué? Porque necesito la frecuencia que van a salir de aquí. La frecuencia acumulada que vamos a ir sumando estas en esta columna. Luego el punto medio del intervalo. Y luego voy a tener que multiplicar la frecuencia por el punto medio. Ajá. Entonces, en este caso ya he determinado que voy a llenar 7 intervalos. Ajá. Bueno, pero ¿cómo salieron o por qué? Miren, primero busco los términos, tanto el menor, aquí está, es 20, le busqué por todos lados y nada más aparece el 20, no aparece el 19, entonces este es el menor. El mayor es 38, aquí está. Entonces, ¿eso para qué me sirve o es porque lo tengo que determinar primero? Ah, porque ese va a ser el rango, ajá, de mis términos que tengo. Entonces recuerden, dato mayor menos dato menor y voy a tener que en este caso es 18. Ajá. Siguiente, amplitud del intervalo. Entonces tenemos 18 entre 7, que eso es lo que le estoy intentando decir de el número de intervalos. Entonces 18 entre 7, eso me da aproximadamente 3. Este 3 es la amplitud del intervalo. ¿Estamos? Entonces, es mejor, es muy bueno. ¿Por qué? Porque en base a ello voy a tener mis datos totalmente ordenados. ¿Estamos? Entonces, luego, otro punto importante. Comenzar el intervalo inferior por un múltiplo de la amplitud del intervalo, de preferencia impar. Esto no se les olvide, por favor, no se les olvide nunca. Entonces voy a tener aquí la amplitud del intervalo. Voy a empezar con 20, pero no es múltiplo de 3. Entonces me regreso tantito y voy a tener el 19 tampoco, entonces 18. Entonces voy a tener aquí en la primera parte 18. Ojo, aquí yo los acomodo de abajo hacia arriba. Habrá alguien, o habrá muchos, o la mayoría quizás, que llene su tabla de forma invertida, o sea, de arriba hacia abajo. Eso no tiene nada que ver. Ahorita y ahorita vamos a ver por qué. Pero yo les comento esa parte. Entonces, voy a tener así. 18 a 20, 21 a 23, 24 a 26, etcétera, hasta 36, 38. Y me está abarcando mis términos que tengo. Ajá. Entonces, aquí me abarca tres datos, 18, 19 y 20. Aquí 21, 22 y 23, así sucesivamente hasta el 36, 37, 38. ¿De acuerdo? Ojo, estos intervalos deben de ser precisos, o sea, la amplitud del intervalo debe ser para todos. Esto no me lo vayan a hacer como luego me tabulan en una gráfica y me ponen que en el primero va
3, luego 4, luego 5, luego 3, luego 3, luego 3, luego 3, luego 4 y como último les dio flojera hacerlo, le ponen hasta 5 o 6 datos. No, 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 no. Debe de ser este, la misma amplitud en cada intervalo. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Luego, ya que tengo esto, voy con la frecuencia. Ojo, la frecuencia es cada uno de estos datos. ¿Cómo lo tengo que ir haciendo? Bueno, ubico del 18 al 20 cuántos numeritos tengo aquí y los voy contando, los voy contando, los voy contando, los voy contando, así recorriendo toda mi tablita. ¿De acuerdo? Toda mi concentración de datos. Oh, profe, pero pues esto es tan chino, ¿cómo lo voy a hacer si...? Ah, bueno, acuérdense que siempre será importante primero aprender, saber hacerlo de forma lápiz, a pluma, pues a bolígrafo, para que ya después ingresemos la, a la tecnología, o sea, a la computadora, a la calculadora. En este caso, sí es recomendable que trabajemos, que arrastremos el bolígrafo, pues. ¿Estamos? Entonces contamos aquí y vamos a encontrar o vamos a determinar que los datos de las frecuencias son las siguientes. Del intervalo 3, perdón, el intervalo 1 de 36 a 38 solamente existe una frecuencia, un dato, pues. Ajá. Aquí está el 38. Ajá. Y no hay 36 ni 37. Le busqué para un lado y le busqué para otro y nada. Entonces le pongo el 1. Luego 32, perdón, 33 y 35 hay 2. Por aquí encontré el 33. Miren, aquí está el 33. Le busqué para todos lados y no encuentro 34 o 35, perdón. Porque 34 aquí está. Miren, 34. Entonces 33, 34. 35 ya no hay más. Ni 34 ni 33. ¿Estamos? Entonces, por eso puse 2. Y así sucesivamente hasta acá abajo, que entre el 18 y el 20, como no hay, aquí nos acordamos rápidamente que no había 18 y 19, pero entonces ponemos todos los 20 aquí y son 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, entonces por eso son 7. Ojo, la sumatoria de frecuencias me da los términos o el número de términos que tengo. ¿Estamos? Es importante irlo haciendo aquí. Luego, voy con la frecuencia acumulada. FA, frecuencia acumulada. ¿Qué quiere decir frecuencia acumulada? Este lo recorro aquí porque es mi primer suma. Ajá. Luego voy a sumar este más la frecuencia del segundo intervalo y me va a dar 3. Luego este más este. ¿Y cuánto me da? Sí. 3 más 5, 8. Así sucesivamente hasta llegar aquí. ¿Cuánto me tiene que dar aquí? Correcto, debe ser 57. Y ahí está. Oiga, profe, ¿y si cuento al revés? ¿También me va a dar 37 acá arriba? Claro, claro, debe de ser lo mismo. Vamos a suponer que alguien empezó al revés, porque lo que les decía aquí, alguien me lo acomoda al revés, no hay problema, siempre y cuando estén bien acomodados. Entonces aquí, por ejemplo, empiezo con 7, más 21 sería 28, 28 más 15 38, 43, correcto. Más 6, 49. 49 más 5, 54. Muy bien. 54. ¿No? ¿No es 54? Sí, 54. Más 2, 56. Más 1, 57. Aquí debe de aparecer el 57. ¿Ya vieron? Entonces no importa. Repito, ¿eh? Ok. Entonces ya tenemos la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque eso me va a servir por acá, ¿eh? Por acá. Por eso tenemos que tener este orden. Luego, punto medio. ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es el punto medio del intervalo. Por eso les decía que es importante tenerlo, que sea un intervalo impar. Un intervalo impar, ¿por qué? Porque de esta manera eso es pero muy fácil aquí. Sumo 18 y 20. ¿Y cuánto me da? 38. 38 entre 2 para sacar el promedio. Ajá. ¿Cuánto me da? Correcto, me da 19. Aquí si yo sumo esto y esto me va a dar, el promedio me da 37, o sea la mitad que está aquí. Ajá, chequen, ahí está. Por último,
frecuencia por punto medio, frecuencia por punto medio, frecuencia por punto medio, vamos a multiplicar 1 por 37, 2 por 34, 5 por 31, repito, 1 por 37, 37, 2 por 34, 68, 5 por 31, 155. Y entonces me queda de esta manera. Al hacer la suma, ojo, hay que sumar todos estos, me va 1398. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Ah, porque aquí tengo la formulita que me va a pedir este dato. ¿Estamos? Entonces, ya terminé con mi tabla, ya estoy formulando bien mis datos, tengan mucho cuidado en las operaciones y ahora vamos a aplicar en nuestra fórmula. Ahí está la primera fórmula. Todo esto, la sumatoria, que es lo que me está diciendo, frecuencia por punto medio, 1398 entre 57. ¿Por qué 57? Porque es el número de datos. Ahí está, 57. Eso es igual a 24.52 aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio de todos estos datos es 24.52. ¿Ya estamos? Muy bien. Continuamos. Ahora bien, bueno, aquí estoy iluminando esta parte, ¿por qué? Porque fíjense bien, la mediana dice que es el término medio. ¿Cómo sé o cómo elegí este intervalo? Ah, ¿tengo cuántos datos? Tengo 57. La mitad de 57, ¿cuánto es? 28.5. Ajá, 28.5. Ok, entonces voy a las frecuencias acumuladas y voy a encontrar dónde está el 28.5. Aquí está 1, aquí está 3, aquí está 8. 28.5 se encuentra en este intervalo. ¿Ya vieron? ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde debemos de tener la mediana. Vamos. Ahora bien, luego que tengo, luego voy a tener entonces que sustituir aquí los datos y me va a quedar de esta manera. A ver, analizamos. Límite inferior. Dice que es 24. ¿Por qué es el límite inferior? Ah, porque de este intervalo el límite inferior es 24. Y lo pongo ahí. ¿Estamos? Luego, ¿qué es? El término central de los datos ordenados, que ahorita lo acabamos de obtener, ¿no? Dividimos 57 entre 2 y me dio 28.5. Es este. Ajá. Luego vamos a le vamos a restar la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Frecuencia acumulada, estamos en esta. Aquí está el intervalo. Anterior, ¿cuál es? Anterior es este. 14. Ajá. Ojo. Ojo. Oiga, profe, pero ¿por qué el 14? Porque es el anterior. Ajá. Porque es el anterior. Luego, 15. ¿De dónde sería el 15? Dice, de la frecuencia del intervalo. Frecuencia del intervalo. ¿Cuál es? 15. Oiga, profe, pero ya me la cambió. Ojo, aquí estamos hablando de frecuencia acumulada. Y aquí estamos únicamente hablando de frecuencia. Entonces tengan cuidado. Aquí es frecuencia y aquí es frecuencia acumulada. Aquí me dice el intervalo anterior de frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada es esta. El anterior es este. Si me dijeran el siguiente sería este, pero no, el anterior de donde estoy contando, pues. Ajá. Luego regreso aquí es la frecuencia. Y aquí me dice el intervalo de la frecuencia. ¿Cuál es el intervalo? Es este. ¿Cuál es su frecuencia? 15. Ahí está. Multiplicado por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es 3. Por lo tanto, ahí le ponemos 3. Que se me olvidó, que no lo anoté por acá. ¿Cuál era mi intervalo? Aquí cuento. 18, 19, 20. ¿Cuántos términos tengo? 3. El intervalo es 3. Ajá. Haciendo la operación de todo esto, ojo, ya sustituí claramente, paso a pasito, no hay prisa. Tenemos que es aproximadamente 26.9. Y comparamos con nuestro
primer valor que encontramos o determinamos y no hay tanta dispersión. Ahí van, parejitos. Luego trabajamos con la moda. La moda es, vamos a trabajar otro intervalo. Bueno, posiblemente es el mismo, pero no. ¿Por qué? Porque la moda me dice que es el que tiene mayor frecuencia. Entonces vamos a buscar las frecuencias. ¿Cuál tiene mayor? El que tiene mayor frecuencia es el intervalo 6. Entonces voy a trabajar con el intervalo 6. Ahí está. Para que no me pierda, lo estoy coloreando y no hay falla. ¿Estamos? Muy bien. Entonces aquí busco mis datos que me está pidiendo. Límite inferior va a ser 21. Ajá. Frecuencia del intervalo, frecuencia, aquí está la frecuencia, es 21. Ajá. Luego me dice menos la frecuencia del intervalo anterior, frecuencia del intervalo anterior, ahí está, 15, entre dos veces la frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo? 21 por 2, 42, muy bien. Menos la frecuencia del intervalo anterior, 15, vamos a quitar 15, menos la frecuencia del intervalo siguiente. La frecuencia del intervalo siguiente es 7. Muy bien. Ajá, ok. Y luego entonces esto, ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a sustituir en la fórmula y tenemos aquí. ¿Ya vieron? Todo esto que les platiqué, aquí está escrito. Al hacer la operación me queda 21.3. Y ya está. Entonces, hemos nosotros trabajado con las medidas de tendencia central en un problema o en una situación de datos agrupados. ¿Estamos? Ok. Dice, elaborar la gráfica que mejor convenga. Bueno, eso lo haremos en otro video porque aquí ya se hizo largo, ya se extendió y luego se me enojan porque me extiendo mucho, ¿vale? Para que se descansen un ratito, léanlo, véanlo nuevamente el video, estoy al pendiente, ¿sale? Y ya saben, como siempre, un gusto saludarles, trabajando